Gracias por continuar con nosotros. Fitch Ratings publicó sus perspectivas macroeconómicas para América Latina y destacó que Colombia tendría un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,7%, es decir, el crecimiento de la economía para el año o para el cierre del año 2025. Y en 2026, este año que está en curso, será ese crecimiento de 2,9%, lo cual sería la segunda más alta de la región realmente. Además, Fitch Ratings proyecta que el déficit fiscal no bajaría del 6% del Producto Interno Bruto colombiano en 2025 ni en 2026, es decir, se mantendría por encima de este porcentaje durante estos 2 años, el que ya finalizó y el que está en curso, pese a que hay una modesta recuperación económica. Para analizar estas cifras nos acompaña Felipe Espitia, él es analista senior de renta fija Corfi Colombiana. Señor Espitia, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Mire, estas proyecciones de Fitch Ratings, si bien nos ubica como la segunda economía que mejor se comporta en la región, sigue estando muy rezagada la región incluso completa, ¿no? Sin lugar a dudas, pues pensar en que Colombia está creciendo a estos ritmos cercanos al 2,7. Nosotros en Corfi, por ejemplo, estamos estimando que la economía colombiana en 2025 y en 2026 va a crecer a una tasa cercana del 2,8%. Comparativamente hablando, frente a cómo Colombia juega un papel en la región, adicionalmente también el papel de Colombia frente a su historia, de que el país pues, necesita unas tasas de crecimiento, como hace unos minutos lo mencionaba el ex viceministro Londoño, estamos pasando por un proceso estructural en el cual la inversión en nuestro país está en unos niveles muy bajos y eso es lo que está afectando principalmente las tasas de crecimiento que estamos pronosticando para la economía colombiana y que sin lugar a dudas es ese elemento fundamental que todavía nos hace falta para volver a retornar a tasas que puedan estar por encima de esos niveles que estábamos pronosticando nosotros en Corfi y que pues están muy similares a lo que ha mencionado Fitch. Claro. Una economía cercana al 2,7, 2,8% y un déficit fiscal por encima del 6%. ¿En qué panorama económico ubica a Colombia? Pues a ver, esto nos enmarca en un panorama de una difícil situación fiscal, una crisis fiscal, como lo hemos mencionado nosotros aquí desde Corfi, en el sentido de que, eh, como bien lo sabemos, el año pasado el Ministerio de Hacienda utilizó una cláusula de escape para que la regla fiscal, que es esa gran institución por la cual los gobiernos, digamos, rigen un poco y apretan su cinturón en casos que tengan que hacerlo, para dar unas buenas señales a los mercados, para dar una señal de compromiso fiscal, pues quedó suspendida y quedó suspendida por 3 años, siendo el 2025 el primer año y el 2027 el último. Y entonces en lo cual, pues digamos, ese cinturón ya tiene varios botones y pueden ajustarlo a la medida, en la medida de que hay unas presiones de gasto bastante importantes y hay unas sobreestimaciones de los ingresos tributarios que pues ya acumulan 3 años consecutivos de unas sobreestimaciones importantes y que realmente pues no están reflejando la situación que el país está reflejando hoy con esas tasas de crecimiento, con esas tasas de inversión y que sin lugar a dudas pensar en un déficit fiscal por encima del 6% y que se mantendrá y que inclusive para nosotros en Corfi en 2026 se deteriorará hasta el 7,6% del PIB, pues son unas señales bastante fuertes porque inclusive si uno lo compara en medio de una ausencia de un efecto macroeconómico, de un choque macroeconómico de envergadura como lo fue la pandemia en su momento, estamos en los niveles de déficit más altos en ausencia digamos, si retiramos la pandemia de toda la historia. Entonces, sin lugar a dudas, estamos en una posición y en una crisis fiscal bastante importante en nuestro país, que se requieren consensos de cara a la próxima administración, tanto esfuerzos en el gasto como esfuerzos en los ingresos. Claro, pero ¿qué puede generar esto en, no sé, en decisiones y en la política económica del país? Me refiero, por ejemplo, a tener este tipo de cifras macroeconómicas aleja o incentiva la inversión, tener este tipo de Ujú, cifras macroeconómicas ayuda o no al bolsillo de los colombianos, tiene un impacto o no ujú. en la producción. ¿Qué Sí. efectos se tiene? Bueno, empecemos, digamos, como desde lo macro a lo micro, y Sí, es, en términos generales, tener estas cifras de déficit fiscal, como tú lo acabas de mencionar, por encima del 6%, es una señal para los mercados de mucha incertidumbre.
Y esa incertidumbre adicional lo que hace es que le cobran al gobierno en sus tasas de interés unas primas adicionales sobre, digamos, ciertos estándares en los cuales uno pensaría que si Colombia no tuviese estos altos niveles de déficit, pues no estaríamos en estos niveles de tasas de interés. Entonces, por ejemplo, en las tasas de los títulos de los bonos de deuda soberana, hoy un título a un año a Colombia le están prestando al 12%. Y si uno mira, por ejemplo, la tasa del Banco de la República, está alrededor del 9,25. Entonces ahí uno ya empieza a ver unas diferencias en las cuales ya al gobierno nacional le están cobrando unas tasas mucho más altas y que se está reflejando por esas, digamos, por una prima fiscal por el deterioro que estamos teniendo. Si lo empezamos a volver un poco más micro y eso, digamos, en cuánto le puede llegar a afectar a los colombianos, pues esto sin lugar a dudas es un mayor servicio de deuda, como lo mencionaba el ex viceministro hace un momento. Y pues sin lugar a dudas eso es lo que está exigiendo es la búsqueda de recursos, de ingresos, que sin lugar a dudas la forma como nos pueda llegar a afectar a nosotros, a los ciudadanos, es pues a través de más reformas tributarias, menores programas de inversión y de gasto social, que pues en este momento el país demanda ciertas necesidades por el lado de salud, de pensiones, de educación, y que en ausencia de una cantidad de recursos que se necesitan para ese tipo de programas y se están dedicando pues al servicio de la deuda, pues no se están viendo beneficiados los ciudadanos de a pie y adicionalmente pues nos podemos ver afectados en el futuro en el caso de requerir más ingresos porque pues la única forma que pues digamos podrían llegar a tener el gobierno para cumplir todos estos servicios de deuda es a través de generar más ingresos y esto, pues, sin lugar a dudas, pues, es a través de reformas tributarias. Sí, mire, señor Espitia, por último, si pudiera hacer un listado de recomendaciones de las decisiones económicas que se tienen que tomar y políticas también durante este año y el otro para mejorar esas cifras macroeconómicas, ¿cuál sería el listado? A dudas, creo que aquí, más que un listado, yo diría aquí hay que generar consensos de Mm. cara pues, a este año que es electoral, en el sentido de que Colombia, nosotros en nuestro último informe anual lo titulamos Vamos por la remontada. Y ese Vamos por la remontada está como encaminado a, oiga, Colombia en los primeros 5 años de esta década está perdiendo un poco frente a la TAM, necesitamos remontar el marcador, ¿cierto? Sí. Y en cuanto a lo fiscal, los consensos parten de la base de pensar en qué tan grande es el tamaño del Estado colombiano para las necesidades que tiene el país hoy día. Y eso requiere, sin lugar a duda, una articulación de la ciudadanía, el Estado, el Congreso, que pongan sobre la mesa inicialmente una reforma sobre el gasto para poder lograr disminuir esos grandes niveles de gasto a pesar de las grandes inflexibilidades que hoy existen y que el CAR nos ha contado que superan el 88% del presupuesto general de la nación. Entonces, sin Mm. lugar a dudas, partir por una reforma del gasto, pero que sea algo muy consensuado y que tenga todos los actores que influyen en la economía, digamos, digamos el primer deseo de esa gran lista de deseos que sí quisiéramos hacer para mejorar Claro. toda la crisis fiscal que estamos viviendo en este momento. A Felipe Espitia, es analista senior de renta fija de Corfi Colombiana. Gracias por estar aquí en Economía al Día. Con gusto, que estén muy bien. En otros temas.